Ok, finalmente nosotros tenemos que ver ahora cómo vamos a desarrollar el aviso. Ok, tenemos que desarrollar un aviso revista doble página. Ok, temporada otoño-invierno, utilizando Illustrator y Photoshop. Debemos considerar también lo que dice aquí, textos trazados, solo títulos, imágenes con máscara de recorte, enlazar a lo menos 3 fotografías PSD, manejo tipográfico, columnas de texto, etc. Ok, vamos a ponernos manual ahora. Para eso, obviamente vamos a realizar un nuevo documento. Ojo, aquí es súper importante configurar previamente en la opción imprimir. Ok, en la opción imprimir. Luego vamos a elegir, vamos a definir, mejor dicho, la unidad de medida en centímetros. ¿Ok? ¿Por qué? Fíjense bien. Nosotros vamos a trabajar en base a un tamaño doble carta. Miren para acá. Se supone que nuestro aviso debiera ser, ¿verdad?, una página abierta de la red. ¿Ok? Por lo tanto, cada una de las páginas mide más o menos, no vamos a poner tan exacto, mide más o menos lo que mide una hoja carta. Pero nosotros tenemos que desarrollar el pliego completo, como si fuese una sola página abierta. ¿Ok? Para ello, muchas gracias. Nosotros nos vamos a basar en la medida de la hoja carta, pero la anchura la vamos a multiplicar por 2. Es decir, esto técnicamente mide en la práctica 22 centímetros, ¿ya? 21,59. La vamos a redondear en 22 centímetros de ancho. La altura la vamos a dejar tal cual. Entonces, vamos a trabajar al doble, que sería 44, muy bien. ¿Ya? Y vamos a definir un sangrado acá de 1 centímetro para todos los lados. Ya vamos a ver qué es lo que significa el sangrado. ¿Ok? Y luego el modo de color va a estar en CMYK. Entonces, vamos a crear ese documento. Como lo estamos apreciando a continuación, ¿verdad?, tenemos una hoja que es doblada, sería el tamaño carta, pero extendida es doble carta, es decir, es el doble ancho de la hoja carta normal. Ahora bien, es muy importante que nosotros sepamos exactamente dónde está la mitad de este pliego, porque hay que considerar justamente ese doblez para no poner información muy pequeña como un párrafo de texto, ¿verdad?, justo al medio, que cuando se doble la revista se puede perder. ¿Ya? Para ello vamos nosotros a presionar la combinación de teclas Control R. ¿Para qué? Para obtener estos elementos que son las reglas de página. Fíjense bien, si nosotros presionamos Control R de nuevo se ocultan, si lo volvemos a hacer salen las reglas de página. Automáticamente, si nosotros nos acercamos a este punto de la página lo suficiente, vamos a ver lo siguiente. Fíjense ustedes de que el punto 0 de la regla coincide con esa parte de la página y también el punto 0 de esta regla coincide con la parte superior. Lo que significa que nosotros podemos ahora pinchar dentro de esta regla sin soltar el botón arrastrar y sacar una guía para ponerla en la mitad de la página. ¿Okay? Vamos a soltar y va a estar este elemento ahí en la mitad de la página. Entonces,
Vamos a poner esto para que nos coincida con el número 21. Perdón, era 22. Era 22. Acá. Ahí está el número 22. De esa manera, yo sé exactamente dónde está o dónde va a quedar el doblez de mi página. ¿Ok? Por lo tanto, ahora puedo comenzar a traer los elementos necesarios para poder desarrollar el aviso. Dentro de esos elementos necesarios están las imágenes. ¿Ok? Entonces yo puedo buscar imágenes de... Como sea verdad que vaya a contextualizar la gráfica del aviso. Por ejemplo, vamos a buscar un paisaje. Buscar siempre, ojalá, imágenes de gran tamaño. Vamos a utilizar esa imagen. Vamos a echar ahí. La vamos a descargar, guardar la imagen como. Vamos a guardarla en una carpetita. Perdón. Nuestra imagen no nos da el formato adecuado. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar la imagen. Vamos a crear un archivo nuevo en Photoshop que automáticamente nos crea un archivo del mismo tamaño. A pinchar ahí en OK. Lo vamos a pegar y luego vamos a guardar este archivo como paisaje en formato JPG. Voy a buscar la carpetita donde estoy guardando todo. Voy a pinchar en guardar. OK. Y entonces ya tengo mi imagen guardada. Y ahora voy al menú archivo, opción colocar. Vamos a buscar la imagen que está aquí, paisaje, colocar, pincho ahí y ya tengo la imagen. Entonces no es necesario de que quede, verdad, automáticamente ajustada al tamaño. ¿Por qué? Voy a considerar entonces un espacio. Entonces vamos a asegurarnos de trabajar con la imagen pasada de los bordes de la página. ¿Cuáles son los bordes de la página? Estas líneas negras. ¿Ok? ¿Por qué vamos a trabajar con la imagen pasada de los bordes de la página? Porque luego lo que nosotros vamos a hacer es crear una máscara que va a recortar esta imagen el mismo formato de la página. ¿Ok? Vamos a pinchar en la herramienta rectángulo y vamos a dibujar simplemente un rectángulo del mismo tamaño de la página. Nada más que eso. Y luego vamos a seleccionar ambos elementos, presionamos Control 7 y automáticamente entonces creamos una máscara de recorte sobre la imagen. ¿Ok? Ya. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a empezar a trabajar con nuestros elementos. Por ejemplo, voy a tomar esta figura, la voy a copiar, la voy a traer para acá. Voy a asegurarme siempre de empezar a trabajar sobre nuevas capas. ¿Ok? Porque de esa manera
De esa manera, entonces yo puedo bloquear una, por ejemplo, para poder seleccionar y poder modificar la posición de este elemento sin tener la incomodidad, ¿verdad?, de estar cuidando de no mover otras cosas. Una de las cosas que tenemos que hacer es crear un título para esto, ¿verdad? Con la herramienta de texto dibujamos aquí un cuadro de texto. Fíjense que automáticamente tenemos acá la capacidad de poder dejar de que Illustrator nos proponga un texto simulado, que es el lorem ipsum. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos este texto y lo que vamos a hacer es crear por lo menos 2 columnas. ¿Cómo vamos a hacer 2 columnas de texto? Tenemos varias formas. Una de las más sencillas es que, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos aquí un signo más, ¿ok? En esa parte. Vamos a pinchar ese signo más, que significa de que hay más texto. Y vamos a hacer doble clic en él y vamos a obtener el texto que no nos mostraba la columna anterior. Y ahora tenemos entonces aquí 2 textos a los cuales, por ejemplo, le podemos cambiar el color, el color blanco, para que se puedan leer. Entonces ya tenemos ahí, ¿verdad?, el texto que puede ser parte del aviso. Otra de las cosas que tenemos que hacer es trabajar con el temporada otoño invierno como título. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo ceñir? Si ustedes se dan cuenta, tengo una caja de texto que es bastante más grande que el texto que tengo adentro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ceñir esta caja de texto al tamaño del texto que tengo adentro. Lo hago haciendo 2 clics aquí. Y de esa forma automáticamente en la caja de texto adopta el mismo tamaño. Y ahora me es más fácil pinchar ahí y simplemente agrandar eso. Ahora, a esto le tengo que dar toda una onda. Tengo que diseñar. Puedo seleccionar ese texto, lo corto, lo pego como otra caja de texto. Para esto, empezar a jugar con los tamaños. Por ejemplo, puedo jugar con los grosores de la letra. Ok. Puedo ponerle otro color. Ahí. Si me pasa eso, por ejemplo, puedo crear un elemento al cual yo le voy a añadir un degradado de tipo lineal de negro a negro. Ya les voy a explicar por qué. ¿Okay? Porque a uno de los 2 colores negros le voy a dar una opacidad del 0%. ¿Ok? Donde luego yo puedo girar este elemento aplicarlo de la siguiente forma. Organizar enviando esto hacia atrás. Y ya tengo el texto puesto aquí, ¿verdad?, con un mayor contraste, dado que oscureció un poquito el fondo. ¿Ok? Tengo que tener la marca Sawyer por algún lado. La voy a copiar, la voy a traer para acá. La puedo poner bastante más grande. Ahí. Después veo qué color le puedo poner, etcétera, etcétera. Y finalmente
mi marca. Alguien tuvo que haber hecho esto, entonces me voy a hacer una pequeña marca muy rápido. Voy a hacer una pequeña marca en este momento. Ok. Y la voy a convertir en un trazado. Esta tipografía la voy a convertir en un trazado para poder deformarla o girarla de mejor manera. ¿Cómo lo hago? Selecciono estos elementos, voy al menú texto, opción, crear contornos. Y ahí ya no es texto, sino que es un trazado. Selecciono ambos elementos, los agrupo, control G de gato. Pincho, ¿verdad? Y puedo luego girar eso y ponerlo, por ejemplo, acá, tal cual como nosotros lo habíamos visto en el ejemplo de la revista. Lo voy a cambiar a color blanco para que eso quede, ¿verdad? Ahí. Entonces ya tengo prácticamente todos los elementos listos. Finalmente, recuerden ustedes de que lo que yo hice fue crear una máscara de recorte sobre la imagen que va de fondo. Pues la imagen la hice bastante más grande. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer doble clic justo en el borde. ¿Ya? Perdón, tengo la capa bloqueada. La voy a desbloquear, ahora sí. Voy a hacer doble clic justo en el borde. Y voy a hacer clic en ese punto y lo voy a estirar hacia acá para dejar evidentemente el fondo de la foto pasado. De esa manera. ¿Ok? Y luego hago doble clic afuera. Y ahí recupero entonces toda la imagen. ¿Por qué? La última parte del proceso va a consistir en lo siguiente. Obviamente yo voy a guardar previamente este archivo. Lo voy a hacer aquí. Revista. Pincho en OK nomás. Me voy a asegurar de que si tengo ese fondo, ¿verdad? Ahí, también ese fondo esté pasado. De esa manera, para que siempre coincida. Y luego voy a ir al menú edición, menú archivo, guardar como, y voy a elegir el formato PDF. Entonces voy a guardar esto como un original. Voy a pinchar en guardar, y cuando me salga esta ventanita, voy a ir a la opción marcas y sangrados. Y voy a pinchar aquí en esta casilla que se llama todas las marcas de impresora. Pincho ahí, pongo guardar, ya me tuvo que haber creado el PDF. Efectivamente, aquí tengo el PDF, lo voy a abrir con el reader y voy a ver lo siguiente. Fíjense bien. Fíjense que nos vamos a acercar. Automáticamente PDF me puso todas las marcas de impresión necesarias. Estas son las cruces que se llaman de corte. Se supone que aquí es donde se va a cortar el papel hacia abajo y aquí es donde se va a cortar el papel hacia el lado. Por eso es que nosotros dejamos el fondo pasado, porque esa parte del fondo se va a eliminar, ¿ok? Y no vamos a correr el riesgo de que nos quede un filete blanco en el papel si es que la guillotina se pasa medio milímetro, por ejemplo, hacia afuera. ¿Ok?
Entonces ya tengo mi archivo listo para poder enviarlo a la imprenta, ¿verdad? Obviamente con el diseño que cada uno va a proponer, que va a ser obviamente distinto, pero ya tengo mi diseño listo para enviarlo a la imprenta.